no ha lligat l'home fort, i llavors li podrà saquejar la casa. Qui no és amb mi és contra mi, i qui no recull amb mi escampa. Per això us dic, tot pecat i tota blasfèmia seran perdonats als homes, però la blasfèmia contra l'esperit no serà perdonada als homes. I el qui digui una paraula contra el fill de l'home li serà perdonat, però el qui parli contra l'Esperit Sant no li serà perdonat ni en aquest temps ni en el que vindrà. O feu l'arbre bo i el seu fruit bo, o feu l'arbre dolent i el seu fruit dolent, perquè l'arbre es coneix pel fruit. Cria d'escurçons, com podeu parlar coses bones essent dolents? Perquè de l'abundància del cor, la boca en parla. L'home bo, del bon tresor, del cor, en treu coses bones, i l'home dolent, del mal tresor, en treu coses dolentes. I us dic que de tota paraula inútil que diguin els homes n'hauran de donar compte en el dia del judici, perquè per les teves paraules seràs justificat i per les teves paraules seràs condemnat. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor. Preguem. Pare, et dono gràcies perquè un matí més tu ens dones el privilegi, ens regales el privilegi de poder escoltar la teva paraula. Senyor, d'obrir les nostres Bíblies i poder sentir com el Senyor Jesús, en el matí d'avui, Senyor, va reprendre les persones que tenia al voltant. Et vull demanar que tu ens donguis uns cors per escoltar, per entendre aquestes paraules, Senyor, que en la seva vehemència, Senyor, són de misericòrdia i de bones notícies per nosaltres, Senyor. Et vull donar gràcies per l'Ezequiel, per la seva preparació, et vull demanar que tu parlis a través d'ell, Senyor. De la mateixa manera que et demanem que beneixis l'escola dominical, Senyor, que tu enviïs el teu esperit per ser amb els mestres, amb les mestres, amb els nens, Senyor, i que ells puguin conèixer el teu amor, Senyor. I de qui ets tu, des d'allà. Et vull donar gràcies per aquest privilegi que tenim, grans i petits, en el dia d'avui i cada diumenge, Senyor. Et preguem que tu beneixis aquesta estona i tu siguis glorificat. En nom de Jesús. Amén. Doncs els nens i les nenes poden anar a les classes i quan vulguis. Bueno, molt bon dia, església, amics, o persones que us visiteu també, ens visiteu. Bueno, de vez en cuando cae un texto fuerte, ¿verdad? Y es parte del consejo de Dios. Tenemos que abrazar estos textos también, tenemos que dejarnos retar y confrontar a nosotros mismos también, ¿no?, con esta palabra, porque aunque sea fuerte, forma parte del amor de Dios hacia nosotros y su misericordia, como vamos a intentar ver en el día de hoy, ¿no? Y como decíamos, ¿no?, estamos viendo una serie de respuestas frente a la implosión, diría yo, del reino de Dios en Jesús. Jesús es como una puerta abierta al cielo en la tierra. ¿Y qué está pasando, no? Y vemos especialmente que Mateo se centra muy en especial en aquellas personas que se están confrontando con Jesús, ¿vale? Contra el cielo abierto, digámoslo así, ¿vale? Quisiera preguntar, ¿no? Estamos hablando en un contexto de confrontación. Hace 2 domingos también David Burr nos habló de una confrontación en una sinagoga con ese hombre de la mano seca. Y ahora entramos en otra nueva, ¿no? Y hablando de confrontaciones, ¿cuándo fue la última vez que te discutiste con alguien? No sé si puedes pensar un poquito en esa discusión, ¿no? No voy a hacer que alguien hable, ¿no?, pero cada uno conoce eso. ¿Era una discusión sobre un tema importante o sobre cosas que no importan mucho? Es decir, ¿te peleas por cosas importantes o por cualquier cosa? ¿Cuál era tu intención última o cuál era? Intentas analizar cuál fue tu intención última a la hora de discutir. ¿Querías salir vencedor de esa discusión? ¿Querías defender tu posición personal? ¿O quizás tenías el deseo sincero de ayudar al otro, de reivindicar la verdad con compasión, honrar a Dios? Piénsalo un poco, ¿cuál era lo que estaba de fondo en todo esto, ¿no?
pero quizás seas una persona que huye de las discusiones, ¿no? También vemos gente que le encanta discutir y a veces somos personas que lo último que queremos hacer en la tierra es discutir con alguien, ¿no? Y no somos capaces de confrontar o hablar con alguien o posicionar mi opinión, porque eso me es demasiado violento, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de personas, pero vamos a ver hoy a Jesús en acción. Y lo vamos a ver no solo por sus grandes obras milagrosas y de misericordia, sino también por su misericordia enfocada a cómo Él arroja luz a estas personas que le están atacando. Y yo creo que es un texto realmente es espectacular, es espectacular, porque expresa de forma exquisita y extensiva cómo es el carácter de Jesús, y muy completa. Y con la ayuda del Señor vamos a intentar ver algo de esto, de la gloria de Jesús en su carácter a la hora de confrontar a la gente y a la hora de confrontar a estos enemigos acérrimos que eran los fariseos. Y vamos a intentar eso, ¿no? Que el Señor nos transforme, ¿no? Segunda de Corintios, esa carta de Pablo, ¿no? En 3:18 dice que somos transformados en la misma imagen de Jesús en la medida que le vemos de gloria en gloria. Vamos a ver que el Señor permita que veamos su gloria hoy, en su carácter, en cómo maneja una confrontación, ¿sí? Y vamos a intentar verlo más o menos en tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver el carácter de Jesús en su preferencia natural. ¿Qué es lo que escoge Él naturalmente? Y vamos a ver que Él, de forma natural, lo primero que escoge es razonar. No pelear, sino hacer entrar en razón al otro. En segundo lugar, vamos a ver su carácter, cómo razona. Es decir, lo primero es su preferencia, en segundo lugar es cómo lo hace. Y lo vamos a ver que lo hace de una forma pacientemente y con mucha sabiduría, penetrando en la dimensión intelectual. Pero en tercer lugar vamos a ver que no se queda ahí, sino que su carácter le lleva a penetrar en la dimensión espiritual del corazón, ¿vale? Entonces vamos a ver estas tres cosas hoy con el texto que estamos abordando, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que escoge Jesús, cómo reacciona ante este ataque, porque no es cualquier cosa lo que los fariseos están haciendo aquí, ¿eh? Vamos a ponernos en situación, vamos a refrescar el texto que hemos leído. En primer lugar, vemos a Jesús que le traen un endemoniado mudo y ciego, ¿vale? Y ese milagro impacta de forma especial a la multitud, ¿eh? Si conocéis, los que estáis familiarizados con Mateo, recordaréis que unos capítulos más atrás, el capítulo 9, sucede un milagro muy similar con otro mudo y también endemoniado, y las multitudes reaccionaron diciendo: nunca se ha visto cosa semejante en Israel, ¿no? O sea, pareciera como que en el entorno de Israel de vez en cuando se daban ciertas sanidades y cierta manifestación del poder de Dios, pero por alguna razón esta clase de manifestación jamás hemos visto algo así. Esto desborda lo que hemos visto hasta el día de hoy. Es único. Y en el caso de un mudo endemoniado, ¿vale? Ahora, en paralelo, en el texto de hoy, el capítulo 12, parece algo similar. Pero, sin embargo, la reacción de la gente va un poquito más allá. Es como que está empezando a llegar a una conclusión interesante. Fijaros lo que dice el versículo 23. ¿No será él el hijo de David? O sea, después de todo lo que estamos viendo que está haciendo este hombre, todas las señales, los milagros, la enseñanza con autoridad, el compromiso con la verdad, la misericordia que tiene, oye, después de este cúmulo de evidencia, ¿no será el hijo de David? Qué gran pregunta, ¿verdad? Y qué gran conclusión a la que están empezando a llegar. Es decir, dicho de otra manera, para los que no estemos familiarizados con esto de hijo de David, ¿no será el Mesías? ¿No será el Salvador del mundo que ya prometió Dios en aquellos escritos del Antiguo Testamento, la parte más primaria de la Biblia, la primera, por medio de los profetas, ¿no? Porque si realmente es Él, y si es el Hijo de Dios, tenemos que acomodar toda nuestra vida a esa persona.
Así que da la sensación, ¿verdad?, que Jesús estaba cumpliendo ese propósito, y ciertamente así era, como dice las hermosas palabras de Lucas 19:10, ¿no? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esta gente estaba llegando, esa multitud, a esa conclusión. Bien, este es el escenario, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? De repente, ¡pam!, irrumpen los fariseos, atacan ferozmente, con el mismo ataque que salió en el capítulo 9, que es exactamente el mismo, porque le dicen lo mismo. Si éste expulsa a los demonios, es por el príncipe de los demonios, ¿eh? No es por Dios, no, es por su enemigo acérrimo, el diablo, ¿no? No es la primera vez que lo dicen. Lo vemos en capítulo 9 y lo volvemos a ver ahora en el capítulo 12, ¿no? Lo que pasa es que en el capítulo 9 parece que Jesús no se enzarza en una confrontación. Pero ahora lo va a gestionar de manera diferente. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Sabéis qué? Cuando estuve leyendo el texto, me sorprendió mucho cómo reacciona Jesús. Porque Jesús tiene toda la información de esa gente. Jesús sabe no solo lo que están diciendo, sino por qué lo están diciendo. Sabe las intenciones torcidas que hay detrás, ¿vale? Y Jesús es santo, es puro, es de carácter perfecto, y no habría nadie en la tierra que aborreciera más esa actitud que él. Por lo tanto, me sorprende mucho lo que va a hacer ahora. Porque él podía haber contestado, ¿tú me atacas así? Pues oye, no, sois vosotros de verdad los hijos del diablo, ¿eh? Porque estáis cerrando la puerta del reino de los cielos a esta gente. Y estaría en lo cierto, ¿eh? Jesús estaría en lo cierto habiendo reaccionado de esta manera, con esas palabras. Y de hecho, si lo pensamos, más adelante al final de Mateo, él va a ser muy fuerte con los fariseos, ¿vale? Pero en este momento, Jesús no reacciona así primeramente. No se pone al nivel de beligerancia que están haciendo los fariseos. En primer lugar, prefiere razonar, prefiere argumentar. Él tiene el control sobre sí mismo. Su carácter manso y misericordioso le lleva a mirarles y decir, mira, quiero deciros algo. Y va a abordar primero la dimensión intelectual. ¿Os acordáis del texto que nos predicó Rubén el domingo pasado, ¿no? Sobre el carácter del siervo? Os lo leo en la versión catalana, esos 3-4 versículos. Dice, Mateo 12, 18, «Aquí teniu el meu servent, que jo he escollit, el meu estimat, en qui m'he complagut. Posaré damunt d'ell el meu esperit perquè porti la justícia a les nacions. No disputarà ni alçarà la veu, no la farà sentir pels carrers, no trencarà la canya escardada, ni apagarà el ble que vacila fins que faci triomfar la justícia. I les nacions posaran l'esperança en el seu nom. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará la justicia». Justamente lo que vamos a ver hoy es la manifestación del Espíritu en Jesús, de cómo está administrando esa justicia, ¿no? Ahora, yo creo que también aquí nos podemos ver un poco, ¿no? Hemos empezado con unas preguntas sobre cómo somos, cómo reaccionamos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante un ataque injusto hacia nosotros, ¿no? Somos como Jesús, que él toma la preferencia de razonar antes de que contraatacar, ¿no? ¿Cómo somos? Pero también, ¿cómo pensamos sobre Jesús en cuanto a nosotros, ¿no? Yo no sé cuál es tu vida hoy, ni cómo estás en cuanto a tu relación con Dios. Quizás odias a Dios, no lo sé. Quizás estás harto de la vida, dices la vida, ¿no? Pero cuando alguien está enfadado con la vida, en un sentido está enfadado con Dios. Pues sabes, Jesús viene a ti razonando. Quiere entrar en diálogo. Quiere contrastar lo que piensas y hacerte entender. Quiere arrojar su luz sobre ti.
ven a Jesús. Entra en diálogo con Él. Él quiere entrar en diálogo contigo, primeramente. Y es lo que va a hacer Jesús con estos enemigos que están haciendo algo gravísimo, que vamos a ver a continuación. Así que, en segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús razona pacientemente, penetrando en esa dimensión intelectual, ¿vale? Llamémosle así. Y lo hace de tres maneras. En primer lugar, revela un poco el sinsentido de lo que están diciendo los fariseos, ¿vale? Los fariseos han soltado ahí una frase que está sacando los demonios por el poder del príncipe de los demonios, ¿no? Pues va a revelar ese sinsentido. En segundo lugar, va a exponer a los fariseos a su propio argumento. Ah, si decís eso, pues entonces, por lo tanto, hay un problema también con vosotros. Y en tercer lugar, va a concluir con la verdad, ¿no? El sinsentido, vamos a ver primeramente, porque el texto es amplio y no da para demasiado, pero Jesús, fijaros qué razonamiento tan sólido, tan contundente que es, que habla de los reinos, ¿no? Dice, a ver, si un reino lucha contra sí mismo, ¿puede prevalecer? Es decir, si un reino se enfoca en su propia destrucción, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Dice nuestro texto, porque la razón de ser de un reino es su propagación, su fortalecimiento, su subsistencia, ¿verdad? Todo lo contrario es actuar contra sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué Satanás va a expulsar a Satanás? No tiene ningún sentido. Eso es lo primero que argumenta Jesús, ¿no? Y debería hacer reflexionar a los fariseos, a ese nivel, ¿no? No solo los fariseos, Jesús también lo está haciendo por la gente que está escuchando. Porque ese ataque de los fariseos está causando también mucho daño alrededor. No solo va hacia Jesús, sino también hay gente, hay una multitud escuchando, atendiendo, ¿no? Pero en segundo lugar, fijaros, expone a los fariseos a la luz del propio argumento de ellos. Es decir, vale, decís que yo expulso demonios por el príncipe de los demonios. Vale, ¿y cómo lo hacen vuestros seguidores? ¿No? Porque en aquel tiempo se practicaba el exorcismo también, y los discípulos de los fariseos, la palabra es hijos, pero seguramente hace referencia a los seguidores de los fariseos. Y también practicaban exorcismos, ¿no? Entonces Jesús dice, vale, yo lo hago por el príncipe de los demonios, ¿y vuestros seguidores? Es decir, vosotros, en nombre de Dios. ¿Y por qué vosotros en nombre de Dios y yo no? ¿No? ¿Cómo demostráis que yo lo hago por el príncipe de los demonios y vosotros por el nombre de Dios? No tiene lógica, ¿verdad? Así que finalmente en el versículo 28 Jesús concluye diciendo, pero si yo lo hago por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Está aquí ahora, conmigo. Yo soy el rey, ¿no? De alguna manera no lo está diciendo explícitamente, pero lo está diciendo implícitamente. A mí me sorprende mucho esa capacidad de Jesús en un contexto donde hay multitud escuchando, hay unos atacantes, que Él tenga la capacidad, la entereza, la fortaleza y la sabiduría de razonar de esta manera, a tiempo real. ¿No os parece increíble? Y que no reaccione virulentamente. Está desmontando a tiempo real lo que esos enemigos han hecho contra Él. Está asegurando también esa afirmación de la multitud de ¿no será este el hijo de David? Está asegurando esa conclusión también en ese momento. A mí me parece increíble. Yo me admiro. No se enzarza en beligerancia, sino que, mira, vamos a atacar esta dimensión con un carácter manso, humilde, pero firme y claro, inteligente, sabio. No se deja intimidar, ¿no? Y, jolín, ¿cómo necesitamos de esta sabiduría, verdad? Yo no sé cómo os veis a vosotros mismos, pero yo creo que, wow, Señor, danos esta sabiduría. Danos esta manera, como seguidores tuyos, ¿no?, que pretendemos ser y que somos, de ser así, Señor. De tener este carácter contra esos ataques hacia nosotros o hacia ti, hacia tu reino, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter, verdad? Pero Jesús no despacha y se queda ahí, en esta dimensión. Porque vamos a ver ahora, en tercer lugar,
que Jesús penetra aún más a fondo, que es en esa dimensión espiritual, en esa dimensión del pecado y de unas consecuencias muy serias, ¿no? De hecho, Jesús nunca acostumbra a estar satisfecho quedándose solo en el plano intelectual. Nunca. El plano intelectual es el puente para saltar al otro. Es para desbloquear cosas en nuestra mente para llegar a donde Él quiere llegar, que es al corazón, que es a la raíz del problema. Y eso es el interés real de Jesús. Y aunque va a decir cosas muy fuertes, porque son muy fuertes, si no las dice, también es falta de misericordia. Es que si no revela la verdad, ¿qué instrumentos hay para arrepentirse? Si no revela la gravedad del pecado que ellos están teniendo, ¿no? Y que quizás podemos albergar nosotros, tú y yo hoy, ¿verdad? Así que pasamos a esa, llamémosle, tercera dimensión, ¿no? Penetrar en la dimensión espiritual, y Jesús lo va a hacer en medio de esa analogía del fruto y el árbol, ¿eh? Va a ir desde el fruto hasta el árbol. Va a ir desde las obras hasta el ser. Va a denunciar lo que hacen para decir luego lo que son, ¿vale? Y ahí concluye un poco su trabajo, ¿no? Su estrategia de confrontación, ¿vale? Jesús dice, versículo 30, llega a esta conclusión: si yo he venido a traer el reino de Dios y no estáis conmigo, estáis contra mí. Ahora está ya entrando en ese plano de vuestras obras. ¿Qué estáis haciendo? Ya no solo el plano intelectual, os equivocáis a la hora de razonar, sino ¿por qué lo estáis haciendo? ¿Habéis visto lo que estáis haciendo? Si no estáis recogiendo conmigo, si el reino de Dios ha venido y no colaboráis conmigo, estáis haciendo lo contrario. No hay neutralidad aquí. Y si os oponéis a mí, el que no recoge, dice el texto, versículo 30, desparrama, echa a perder, ¿no? Esparce ahí la cosecha, ¿verdad? Así que en primer lugar denuncia eso. Cuando estáis diciendo que obro por el poder del diablo, estáis haciendo que esta gente que está llegando a una conclusión correcta empiece a dudar. Aquello que empezaba a crear una fe en Jesús, dan un paso atrás. ¿Y si es verdad que lo hace por el poder del diablo, ¿no? Están desparramando la cosecha, ¿vale? Así que en primer lugar denuncia estas obras de los fariseos. No estáis recogiendo conmigo, no estáis colaborando para el reino de Dios. Pero es que Jesús va increciendo, ¿eh? ¿Sabéis esta expresión de música, ¿no? Crescendo, pues va creciendo, ¿eh? No se queda ahí. Como hemos dicho, es un texto fuerte. Pero es que además les dice, ya no solo en relación con la multitud, sino que vosotros mismos estáis poniendo en peligro gravísimo a vuestras almas. Porque dice el texto, estáis blasfemando contra el Espíritu Santo, versículo 31, ¿no? Y claro, y lo que dice aquí es muy fuerte, porque dice, mira, todo pecado que digáis contra mí será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Esto nos choca bastante, ¿no? Porque acostumbramos a hablar del amplísimo perdón del Señor Jesús, de Dios en Cristo, de su gracia. Entonces, un texto como este, donde dice, uy, y aquí no hay perdón, ¿no? Pues nos cuesta de tragar, de digerir. Pero mirad, la idea aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es simplemente un insulto al aire, ¿eh? No es, mira, un día me da por blasfemar y blasfemo. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con un ataque tampoco de dimensión puramente intelectual, no. ¿Os acordáis que hemos dicho antes que Jesús lleva mucho tiempo ejerciendo su ministerio, lleva tiempo ya confrontando a los fariseos, haciendo obras de poder en medio de ellos, pero ellos, los fariseos, que deberían ser los primeros en reconocerle, por su conocimiento de las Escrituras, por ellos mismos ostentar una fe, una religión, están siendo los últimos, y no solo los últimos, sino los enemigos de Jesús. Es decir, podríamos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con el rechazo persistente
de las obras de Dios que ellos han atestiguado en varias ocasiones, en multitudes, que indiscutiblemente provienen de Dios, con poder y autoridad, y que se oponen a conciencia. Es decir, no es por ignorancia, es a conciencia. Y lo demás, no solo eso, sino que lo retuercen y dicen que es obra del diablo. Entonces, esa actitud te autoposiciona fuera del perdón de Dios. Es que te autoexcluyes de esa manera. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Llegáis al punto de blasfemar porque hay una resistencia tan fuerte en vuestro corazón. Se ha llenado de eso y por tanto sale por tu boca, ¿no? Que es lo que dice la abundancia del corazón, habla la boca. Que habéis acumulado esa resistencia que es que no tiene remedio. No tiene remedio. Así que si persistís ahí, es que no habrá perdón, porque os autoexcluís de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y esto es fuerte, ¿no? Esto es fuerte. Yo creo que también nos debemos examinar, ¿no?, a nosotros mismos y velar por nuestro corazón, ¿no? Estamos resistiendo a las obras del Espíritu, el Señor nos está haciendo ver cosas muy claras y no es que pasen por delante de nosotros y no nos demos cuenta, no. Es que yo las veo, sé que son y me resisto y no quiero y persisto hasta el fin en esta actitud de ceguera, ¿vale? Y ir en contra de Dios, ¿no? Frutos, estamos hablando de los frutos, las obras de los fariseos, y ahora Jesús va a llegar a la parte fuerte, aún más, podéis decir, aún más fuerte, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero ahora va a llegar al árbol, está hablando de sus frutos, de sus obras. Y ahora va a lanzar esta frase lapidaria, ¿no? Camada de víboras, versículo 34, ¿no? Víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas vosotros que sois malos? ¿Vale? Ha llegado el árbol. Árbol malo da fruto malo, árbol bueno da fruto bueno. Fijaos, ¿habéis visto el recorrido de Jesús hasta ahora? Dimensión intelectual, trabajar, oye, no tiene sentido lo que le decís, mirad esto, mirad aquello. Luego pasa al siguiente nivel, mirad vuestras obras, lo que estáis haciendo, estáis desparramando a la gente, estáis impidiendo que entren en el reino de Dios. Esa frase también sale más adelante en Mateo. Vosotros cerráis la puerta del reino de Dios, acusará Jesús a los fariseos más adelante. Es que no solo eso, es que estáis blasfemando contra el Espíritu Santo, vuestras almas están en peligro de muerte. Y eso, frutos lleva al árbol. Camada de víboras. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Mirad, si Jesús solo se hubiese quedado en el plano intelectual, imaginaros que se queda en la parte de razonar, cuando habla de la división del reino, de los reinos y todo esto, quizás hubiésemos admirado su inteligencia, su lógica, ¿no?, su sabiduría, pero si solo se hubiese quedado ahí, quizás le hubiésemos acusado de ser superficial en el sentido de, oye, pero no has llegado al meollo, ¿no?, del problema, te has quedado ahí. Por otra parte, si Jesús solamente se dedicara a acusar, aunque acertadamente, pero a acusar a los pecadores con acierto, evidenciando su maldad, sin este trabajo previo de razonar, de hacer entrar en razón, quizás también le hubiésemos acusado de, oye, pero esas maneras, esas formas, ese carácter, se podía hacer de otra manera, ¿no? Pero Jesús es completo. Él muestra una plenitud de carácter que no tiene fisuras, no tiene ninguna fisura. ¿Qué hubiésemos pensado de Jesús si nunca hubiese dicho camada de víboras a esta gente? ¿Qué hubiésemos pensado de él? Seguramente los que conocéis la Biblia y Mateo, esta expresión no es nueva, ¿no? Esta acusación, ¿no?, fuerte no es nueva. ¿Quién la decía antes? Pues la decía Juan el Bautista, ¿os acordáis? En el capítulo 3 de Mateo, y también a los fariseos, ¿eh? Así que lo esté diciendo Jesús ahora
a esta multitud que también había escuchado a Juan el Bautista, es una forma también de decir, oye, este Juan el Bautista que algunos de vosotros decíais que tiene un demonio, y que posiblemente pensáis, es un exagerado, vaya vida tan asceta, ¿no? Viviendo en un desierto, comiendo una comida muy rara, ¿no? Y aparece aquí lanzando unas pedradas muy fuertes, ¿no? Pues viene de Dios. Y yo digo lo mismo. Y yo digo lo mismo de vosotros, dice Jesús. ¿Qué son las víboras? Son, bueno, unas serpientes, ¿no? La idea aquí es veneno en la boca para destruir, para matar, para dañar, ¿verdad? Si Jesús nunca hubiese dicho esto a esta gente, quizás podríamos acusarle de ser un blando, de no tener el valor de decir la verdad sobre esas personas, quizás de ser demasiado buenista con la gente, ¿no? No, si todos somos buenos, ¿no? Para decir todos somos pecadores, ¿no? O todos somos buenos, sí, todos somos pecadores, pero Jesús está señalando un tipo particular de gente que tiene veneno en la boca y que está destruyendo de forma muy grave, ¿no? Y le podíamos acusar también de eso, ¿no? Y si Jesús no confronta tan fuertemente a los fariseos, cuando hay gente que a lo mejor estaría sospechando, esta gente necesita un repaso, quizás nos hubiese hecho dudar de la fiabilidad de Jesús. ¿Tendrá el valor de decir lo que tiene que decir? ¿Tendrá la firmeza de decir lo que debe decir? Y Jesús es firme. Jesús es severo también. Pero no es lo primero que ha hecho. Jesús no lanza esta acusación como un contraataque, ¿no? Cuando le atacan a él. Jesús hace un proceso confrontacional muy claro y pasa por unas fases hasta llegar ahí, a esta acusación, ¿no? Porque a Jesús no le gusta insultar a la gente. De hecho, si leemos la Escritura y vamos al texto anterior, él dice que no romperá la caña cascada, que no por las calles no alzará su voz, ¿no? Como él no se complace en esto. No le complace, pero debe hacerlo. Por amor a ellos y a la gente que está oyendo. Debe hacerlo. Si no lo ven, la gravedad en la que están, ¿cómo van a salir de ahí? Si no sé yo que soy una víbora, ¡wow!, ¿tan terrible soy? Ostras, pues a lo mejor debería, ¿no? Y a mí me sorprende cómo lleva Jesús todo este proceso confrontacional. Yo creo que debemos alabar al Señor por esto. Y yo creo que debemos adorar a Cristo por cómo es, porque es que es completo. Es que no hay un resquicio que le falte. Es misericordioso en el trato con ellos, es paciente, razona, tiene una sabiduría incuestionable, irrebatible. Habla de nuestras obras, nos dice lo que somos, y todo con ese proceso manso y humilde de corazón, ¿no? Para mí, en conclusión, ¿no?, el texto nos habla de muchas cosas. Podríamos enfocar este texto de muchas maneras, ¿verdad? Hay mucha enseñanza y se puede predicar horas y horas sobre este texto tan abundante, pero si algo quiero traer hoy es que admiremos el carácter de Cristo y que nos pongamos a los pies de Cristo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Es digno de nuestra fe, de nuestra admiración, de nuestra entrega. Tenemos la seguridad de que nos va a decir la verdad con compasión. Y conociéndonos y haciendo un proceso amante, y puede ser fuerte también, pero es con amor. Así que, para concluir, Jesús es admirable por su carácter manso. Escoge primero razonar frente al ataque frontal de los fariseos. Jesús, en segundo lugar, es admirable por su sabiduría, revelando paciencia e inteligencia para desbloquearnos intelectualmente, ¿no?, confrontarnos y hacernos ver que estamos equivocados. Pero Jesús también es admirable porque no se conforma solo con eso, sino que penetra también en nuestro corazón y quiere llegar ahí. No se quiere quedar en las primeras capas de la cebolla, quiere llegar hasta allá. Y Jesús también es admirable porque tiene firmeza y valor. ¿Cómo pensáis que es fácil decir eso en medio de una multitud de gente delante
tus enemigos. No es fácil, ¿eh? Yo me quedaría bastante acobardado, ¿no? Pero Jesús tiene valor, firmeza, entereza, nunca se sale de sus casillas. Él tiene un plan clarísimo. Y si nos dice víbora, es porque quiere sacudir nuestra conciencia. Es porque quiere hacernos reflexionar profundamente, ¿verdad? Necesitamos a Jesús por su poder sanador y reparador, el mudo ciego. Vamos a volver ahora al mudo y ciego. Necesitamos a Jesús por su sabiduría paciente y mansa, para dejarnos convencer cuando estamos obstinados. Necesitamos su capacidad de penetrar en nuestro corazón, para revelarnos que estamos en pecado y necesitamos cambiar. Y a veces, cuando estamos en una situación de límite de muerte, necesitamos su severidad y firmeza para sacudirnos. Porque aunque sea severo y firme, no sale fuera de su amor y su misericordia. Mirad este texto, finalmente. Es curioso, ¿verdad? Cómo empieza con un mudo ciego endemoniado. Es decir, sin entrar en detalles, pero el demonio había producido que esta persona ni viera ni pudiera hablar. Y es curioso que quien estaba ciego espiritualmente eran los fariseos, ¿no? Y Jesús sana al mudo ciego. Seguramente, no recuerdo, el texto no dice exactamente cómo lo hizo, pero solamente fue un gesto, un tocarle, algo. Pero Jesús se explaya en el Evangelio de Mateo en intentar sanar a los fariseos. Por su poder, por su gracia, por su sabiduría, por su firmeza. Y es curioso que el texto tiene mucho que ver con las palabras. Dice, que acaba diciendo, ¿no?, que por aquello que dices te salvarás y por aquello que has dicho te condenarás, ¿no? Y me hace pensar que es mejor ser mudo que decir palabras que te van a condenar. Es curioso, ¿no?, que empiece con un mudo ciego, cuando realmente los que están ciegos son los fariseos, con una ceguera más profunda, más difícil de curar, porque involucra mi responsabilidad humana delante de Dios. Y es curioso que es peor decir palabras que te vayan a condenar que estar mudo, que no decir nada, no poder decir nada, ¿no? Así que demos la gloria al Señor por su misericordia, demos la gloria al Señor por su carácter y porque en ella hay salvación y porque Él está dispuesto a tratarnos personalmente, a amarnos, a conducirnos. Si estamos en una situación crítica, nos lo va a decir claramente y nos va a sacudir, nos va a doler, pero es la oportunidad de volver a Él. Amén. Así que gloria al Señor.